Mi familia exigió que donara un riñón a mi prima que arruinó mi vida. Es lo menos que puedes hacer después de tu escándalo. No tenía ni idea de que ya había planeado mi venganza y el médico estaba a punto de revelar. Eres la única compatible. 4 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta para lanzar una granada en mi vida perfectamente tranquila y cuidadosamente distante. Miré fijamente a mi padre mientras lo decía, como si estuviera anunciando el pronóstico del tiempo. Su voz era plana, fría como siempre era cuando esperaba obediencia, como si yo fuera una máquina expendedora averiada de la que intentaba sacar un refresco a la fuerza. Debería haberme ido en ese mismo instante. En lugar de eso, me quedé congelada en la silla de respaldo rígido en la sala de estar de mi tía, rodeada de gente que alguna vez me llamó familia. El aire olía a limpiador con olor a limón y a falsa compasión. Rachel estaba acurrucada dramáticamente en el sofá, pálida y frágil con una sudadera de diseño, su cabeza apoyada en el hombro de Mara como un angelito trágico. No había visto a la mayoría de ellos en años, no desde el incidente, no desde que las mentiras de Rachel me convirtieron en la desgracia de la familia. Me llamo Yasmín, dije finalmente, mi voz seca, rompiendo el silencio. No me di cuenta de que esto era una emboscada. Mara esbozó una sonrisa tensa. No es una emboscada, cariño. Es una reunión familiar. Lo mismo da, murmuré. Rachel me miró con esos ojos grandes y vidriosos. Yas, no quería que fuera así. Si hubiera alguien más. Pero no lo hay, intervino mi padre, su voz cortando la de ella. Eres la única donante viable. Los médicos lo confirmaron. Crucé los brazos. Y simplemente asumisteis que diría que sí. No estarás pensando seriamente en decir que no, espetó él. No dije que no, dije, manteniendo mi tono uniforme. Dije que asumisteis. Hallie, mi madre, estaba sentada en silencio a su lado, con las manos entrelazadas en el regazo como siempre. No me miraba. Nunca lo hacía cuando las cosas se ponían serias. Rachel extendió una mano temblorosa. Sé que hemos tenido nuestras diferencias. Me reí, no pude evitarlo. ¿Diferencias? Así es como lo llamamos ahora. Los ojos de Mara se entrecerraron. Esta es tu oportunidad de arreglar las cosas, Yasmín. Claro, me volví hacia ella. ¿Te refieres a después de que tu hija le dijera a todo el mundo que me acostaba con mi jefe? Ese tipo de arreglo. No removamos el pasado, dijo mi padre bruscamente. Claro que no. El pasado era inconveniente. Hacía que las chicas doradas parecieran empañadas y los chivos expiatorios parecieran supervivientes. Me puse de pie. Me haré las pruebas. Si eso va a arreglar todo, bien. El rostro de Rachel se iluminó. De hecho, sonrió. Gracias. Sabía que... No dije que fuera a donar, interrumpí. Dije que me haría las pruebas. La mandíbula de mi padre se tensó. No juegues, Yasmín. Oh, no lo hago, dije, dándome la vuelta para irme. Simplemente estoy aprendiendo finalmente a jugar a los vuestros. Salí antes de que nadie pudiera decir otra palabra. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permaneció tranquilo. Había practicado esa expresión durante años. Pensaron que estaba accediendo. Pensaron que habían ganado. No tenían ni idea de que llevaba años esperando este momento. El mensaje llegó 2 días antes, fue un texto grupal de Mara, cena familiar el domingo. Discusión importante. Por favor, asiste. Sin explicación, sin asunto, solo una exigencia envuelta en falsa calidez. Casi lo borro, pero algo en mis entrañas me dijo que fuera. Y cuando entré en esa casa y vi a Rachel enferma, pequeña, y de alguna manera, todavía engreída, supe por qué. Era esto. El momento que había estado esperando. El momento en que el universo me entregó la cuchilla más afilada y dijo, corta con cuidado. No puedes destruir a alguien y luego venir arrastrándote cuando necesitas un pedazo de esa persona para sobrevivir. No sin consecuencias. De vuelta en mi apartamento, abrí el cajón que no había tocado en años. Dentro había diarios viejos, historiales médicos, notas de terapia, una unidad USB,
una cadena de correos electrónicos impresa, una carta doblada de mi junta de licencias fechada hace 6 años. Todo lo que pensaban que había enterrado. Me senté en el suelo y lo extendí como un rompecabezas. Mis manos estaban firmes. Mi respiración era tranquila. Querían que la salvara, que fuera la hija buena, la prima indulgente, el cordero sacrificial. Interpretaría el papel. Sonreiría. Asentiría. Les dejaría pensar que me habían roto lo suficiente como para cumplir. Pero no estaba rota. Solo estaba esperando. Esperando el día en que la chica a la que llamaron inestable, dramática, mentirosa, fuera la única que pudiera salvarlos. Y eligiera no hacerlo. No con un grito, no con una escena, sino con silencio, con verdad, con pruebas. Porque la venganza no tiene por qué ser ruidosa. A veces, es simplemente quirúrgica. Yasmín. Levanté la vista del portapapeles que estaba rellenando. Una mujer con una chaqueta azul marino estaba en la puerta de la oficina de evaluación para el trasplante. Tenía ojos amables pero una postura sensata. Soy la doctora Bennett. ¿Lista? Asentí y me levanté, alisando las arrugas de mis vaqueros. Me condujo por un pasillo silencioso, pasando junto a una fila de puertas cerradas. Las paredes eran de un beige suave, del tipo que les encanta a los hospitales, neutro, olvidable. Entramos en su oficina y me indicó que me sentara. La habitación era cálida, llena de libros y plantas, no era lo que esperaba. Antes de empezar, dijo, acomodándose en su silla, quiero que sepas que esta parte de la evaluación es confidencial. Mi trabajo es evaluar tu preparación emocional, no presionarte. Asentí de nuevo. De acuerdo. Me estudió por un momento. ¿Pareces tranquila? He tenido práctica. Sonrió levemente e hizo clic con su bolígrafo. Empecemos con tu historial médico. ¿Algún historial de condiciones de salud mental? Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta. Traje documentación. Diagnosticada con trastorno de estrés agudo y ansiedad hace 6 años. Notas de terapia, historial de recetas, todo aquí. Sus cejas se arquearon ligeramente. Gracias. Eso es exhaustivo. Se lo entregué. Supuse que preguntarías. Lo hojeó, deteniéndose en algunas páginas. Esto empezó alrededor de la época de un incidente laboral. Sí. ¿Puedes contarme qué pasó? Me recosté en la silla. Mi prima le dijo a mi jefe que estaba teniendo una aventura con él. Dijo que era inestable, obsesiva. Le mostró capturas de pantalla de mensajes que le había enviado, completamente normales, pero sacados de contexto. Dijo que yo era un riesgo. La doctora Bennett levantó la vista. ¿Y lo eras? No. Pero no importó. Él le creyó. Recursos Humanos abrió una investigación. Me pusieron de baja, luego me despidieron. Mi licencia fue suspendida pendiente de una evaluación psicológica. Para cuando la superé, el daño ya estaba hecho. No escribió nada por un momento. ¿Tu prima admitió haber mentido? No. Dijo que estaba, preocupada, se hizo la heroína. Mi familia la respaldó. La doctora Bennett asintió lentamente. Y ahora necesita un riñón. Sí. Golpeó la carpeta con el bolígrafo. ¿Cómo te sientes al respecto? Me encogí de hombros. Estoy aquí, ¿no? Eso no es lo mismo que estar dispuesta. La miré a los ojos. Estoy dispuesta a ser evaluada, a pasar por el proceso. No prometo nada. Asintió de nuevo. ¿Eso es justo? Hubo una pausa. El aire se sentía pesado. Has estado cargando con esto mucho tiempo, ¿verdad?, preguntó. No respondí de inmediato. Luego dije, sí, lo he hecho. Cerró la carpeta. ¿Estarías dispuesta a compartir algún documento de apoyo, correos electrónicos, mensajes, cualquier cosa que pueda ayudarme a entender el panorama completo? Sonreí levemente. Por supuesto. Guardé todo. Esa noche, busqué en un disco duro viejo.
Me llevó 1 hora encontrar la carpeta etiquetada como no abrir. Dentro había capturas de pantalla, correos electrónicos, registros de terapia. Los imprimí uno por uno. Hubo un correo electrónico que miré durante mucho tiempo, de Rachel a Charlie: mi jefe en ese momento, está obsesionada contigo. Estoy preocupada. No está bien. Mis manos se cerraron en puños. Lo metí en el sobre y seguí. En nuestra siguiente sesión, le entregué el sobre a la doctora Bennett. Estos son los correos electrónicos, dije, y algunas conversaciones de texto. Verás cómo tergiversó las cosas. Lo tomó sin decir palabra, hojeando las primeras páginas. También incluí una carta de mi terapeuta. Ahora está jubilada, pero me dio permiso para compartirla. La doctora Bennett asintió. Gracias. Esto es útil. Hizo una pausa, luego levantó la vista. ¿Puedo preguntar por qué estás siguiendo con la evaluación? Incliné la cabeza. ¿No querrías saber si la persona que arruinó tu vida alguna vez pagó por ello? No respondió a eso, solo escribió algo. Unos días después, iba caminando hacia mi coche cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido: hola, soy Rachel. Solo quería darte las gracias de nuevo. Sé que esto no puede ser fácil. Realmente aprecio que dejes el pasado atrás. Miré la pantalla. Mi pulgar flotó sobre el teclado. En lugar de responder, abrí mis notas de voz. Había una de hace años, enterrada en lo profundo del archivo. Había olvidado que la tenía. La voz de Rachel, riendo, se creía tan perfecta, la señorita terapeuta. Solo quería bajarle los humos. Y funcionó. Se lo envié a la doctora Bennett. Sin mensaje, solo el archivo. 1 minuto después, recibí una respuesta: recibido. Gracias. Me senté en mi coche durante mucho tiempo. Ya no estaba enfadada. Estaba lista. ¿Y Rachel? No tenía ni idea de lo que se avecinaba. La primera publicación vino de Mara, muy orgullosa de mi sobrina Yasmín por dar un paso al frente en un momento de necesidad. La familia lo es todo. Gratitud por, hacia el amor desinteresado. Luego Rachel compartió un selfie filtrado desde su cama de hospital, vía intravenosa en el brazo, pareciendo una mártir santificada: algunos ángeles no tienen alas, tienen coraje. Gracias, Yasmín. Me estás dando esperanza de nuevo. Casi se me cae el teléfono, riendo. En cuestión de horas, mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de personas de las que no había sabido nada en años: antiguos compañeros de clase, vecinos, incluso un excompañero de trabajo que una vez me llamó emocionalmente inestable a la cara. ¡Qué valiente eres! Sabíamos que tenías buen corazón. Se necesita ser una gran persona para perdonar. Era como ver a la gente aplaudir una obra de teatro sin darse cuenta de que era una tragedia. Luego vino la cazuela. Mamá apareció en mi puerta con ella, envuelta en papel de aluminio, sus ojos moviéndose como si temiera que alguien la viera. Pensé que tal vez no estarías comiendo bien, dijo, entrando antes de que pudiera decir que no. Has perdido peso. Tomé el plato y lo dejé en la encimera. No viniste aquí por eso. Bajó la mirada. Tu padre quiere que estés preparada. Podría haber atención mediática. Me di la vuelta lentamente. ¿Medios? Hizo una mueca. La historia de Rachel está ganando fuerza. Algunos medios locales se pusieron en contacto. Alan cree que deberías tener una declaración preparada. Algo simple, elegante. La miré fijamente. ¿Quieres que interprete a la heroína para las mismas personas que me llamaron loca? Se estremeció. Eso fue hace mucho tiempo. No, no lo fue, dije. Todavía sucede cada vez que entro en una habitación y alguien susurra. Se sentó a la mesa de la cocina, juntando las manos como si estuviera rezando. Yasmín, esta podría ser tu oportunidad de empezar de nuevo. Me apoyé en la encimera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no os demandé a todos por creer mentiras sin preguntarme ni una vez? Ella no respondió. Abrí la nevera, metí la cazuela y cerré la puerta. Escribiré una declaración cuando Rachel escriba una confesión. Se levantó lentamente. ¿Estás enfadada?
No, dije. Estoy despierta. Se fue sin decir otra palabra. Esa noche, cargué mi viejo teléfono y volví a buscar en las notas de voz. Sabía que había más. Y allí estaba. Una de una fiesta de hace años, cuando Rachel estaba borracha y descuidada, honestamente. Le hice un favor. Era demasiado perfecta, demasiado engreída. Necesitaba que la bajaran de su pedestal. ¿Y Charlie? Por favor. Nunca le gustó. Solo le di una excusa. Me senté allí escuchándola 2 veces. Luego se la envié por correo electrónico a la doctora Bennett. Asunto, contexto adicional. Sin mensaje, solo el archivo. En minutos, respondió, esto ayuda a aclarar las cosas. Me pondré en contacto pronto. Cerré mi portátil y miré al techo. ¿Querían una historia? Les daría una. Pero no sería la que habían ensayado. Al día siguiente, recibí una llamada de Mara. Hola, cariño, gorjeó. Solo quería decirte lo orgullosos que estamos de ti. Todo el mundo habla de lo valiente que eres. Ajá. Y Rachel ha estado muy emocionada. No para de decir que esto podría volver a unir a la familia. No dije nada. Mara continuó, estaba pensando, tal vez podríamos cenar un poco después de tu próxima visita al hospital. Solo nosotras, como en los viejos tiempos. Finalmente hablé. La última vez que cenamos, me dijiste que era una vergüenza. Se rió como si hubiera contado un chiste. Oh, Yasmín. Eso fue hace años. Agua pasada. Algunos puentes no necesitan cruzarse de nuevo, dije. Especialmente cuando todavía están en llamas. Se quedó callada, luego, dulce como el azúcar, bueno, nos veremos pronto. Cuídate. Clic. Miré el teléfono, luego abrí el carrete de mi cámara. Tenía capturas de pantalla, mensajes de Rachel de hace años, aquellos en los que me provocaba para que reaccionara, y luego usaba mis respuestas como prueba de inestabilidad. Se los envié a la doctora Bennett, junto con marcas de tiempo y una breve nota, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Más tarde esa semana, recibí un mensaje de alguien que no esperaba, Dicken. Solíamos trabajar juntos. Fue uno de los pocos que no me trató como a una paria durante las consecuencias. Hola, acabo de leer sobre Rachel. ¡Qué locura! Espero que estés bien. Respondí, define bien. Me envió un emoji encogiéndose de hombros, luego, si alguna vez quieres hablar, estoy por aquí. Recuerdo más de lo que crees. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Quizás no estaba tan sola como pensaba. La siguiente vez que entré en la oficina de la doctora Bennett, no sonrió. Yasmín, dijo, cerrando la puerta detrás de mí. He revisado todo lo que enviaste. También escuché las grabaciones. Asentí, y ella se sentó frente a mí. Esto cambia las cosas. Voy a solicitar una sesión de terapia familiar antes de proceder. ¿Por qué? Porque tengo preocupaciones sobre tu seguridad emocional, sobre la presión que se te está ejerciendo. Levanté una ceja. Así que no soy la loca. Me lanzó una mirada. Nunca lo fuiste. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Se inclinó hacia adelante. Hay inconsistencias en la narrativa de Rachel. Necesito explorarlas formalmente. Asentí lentamente. Era esto. El principio del desenredo. Y todo lo que tenía que hacer era seguir diciendo la verdad. Rachel apareció en la sesión de terapia en pleno modo actuación, pelo rizado, maquillaje impecable, un pañuelo de seda alrededor del cuello como si estuviera audicionando para una tragedia de Hallmark. Hola, Yassi, dijo con una suave sonrisa, deslizándose en la silla frente a mí. ¿Te ves bien? No respondí, solo miré a la doctora Bennett, que ya estaba garabateando algo en su bloc de notas. Se aclaró la garganta. Gracias a ambas por venir. Esta sesión es para explorar cualquier problema no resuelto que pueda afectar el proceso de trasplante. La honestidad es importante. Rachel juntó las manos en su regazo, toda inocencia. Por supuesto. Estoy tan agradecida de que estemos siquiera aquí. Sé que hemos tenido baches.
Baches, repetí. Asintió, con los ojos muy abiertos. Pero he crecido mucho desde entonces. No lo hemos hecho todas. La doctora Bennet me miró. Yasmín, ¿hay algo que te gustaría decir? Me recosté en mi silla. Creo que es interesante cómo Rachel sigue usando palabras vagas como baches y diferencias, como si no hubiera destruido activamente mi carrera. La sonrisa de Rachel no vaciló. Eso no es justo. ¿Qué no es justo?, pregunté. ¿La parte en la que le dijiste a mi jefe que era inestable? ¿O la parte en la que falsificaste correos electrónicos para que pareciera que lo estaba acosando? Su voz bajó una octava. Estaba tratando de protegerte. ¿De qué? ¿De un ascenso? La doctora Bennet levantó una mano. Vamos a ir más despacio. Rachel, ¿puedes explicar qué quisiste decir con tratando de protegerla? Rachel parpadeó, pillada por sorpresa. Yo, solo pensé que le venía grande. No quería que saliera herida. ¿Por conseguir un aumento?, dije. ¿O por salir con alguien que tú querías para ti? Los ojos de Rachel brillaron, pero rápidamente lo ocultó. Eso es ridículo. La doctora Bennet garabateó de nuevo. Te perdoné, ¿sabes?, dijo Rachel de repente, su voz suave. Incluso después de todo. Mi mandíbula se tensó. ¿Perdonarme por qué? Por lo que le dijiste a mamá. Por cómo avergonzaste a la familia. Me reí, de forma aguda y sin humor. Mentiste sobre mí, arruinaste mi trabajo, y de alguna manera soy yo la que avergonzó a la familia. La doctora Bennet levantó la vista. Rachel, ¿alguna vez has asumido la responsabilidad por lo que pasó? Rachel se encogió de hombros ligeramente. Éramos jóvenes. La gente comete errores. ¿Errores?, dije. Me llamaste acosadora. Rachel se volvió hacia la doctora Bennet. Esto es exactamente a lo que me refiero. Todavía está tan enfadada. No creo que sea emocionalmente estable para tomar esta decisión. El bolígrafo de la doctora Bennet dejó de moverse. Miré fijamente a Rachel. Acabas de demostrar mi punto. Otra vez. El rostro de Rachel se contrajo por un segundo, solo un parpadeo, antes de que se controlara. La doctora Bennet se puso de pie. Creo que hemos terminado por hoy. Rachel pareció sorprendida. ¿Eso es todo? La doctora Bennet no le respondió. Se volvió hacia mí. Yasmín, ¿puedes quedarte un momento? Rachel dudó, claramente queriendo protestar, pero la doctora Bennet le lanzó una mirada que la calló. Agarró su bolso y se fue sin despedirse. Una vez que la puerta se cerró, la doctora Bennet volvió a sentarse. Hay inconsistencias que debo informar a la Junta de Revisión Quirúrgica, dijo con calma. Levanté una ceja. ¿Cómo qué? El comportamiento de Rachel. Su incapacidad para reconocer el daño. La manipulación. Plantea preocupaciones éticas sobre la coerción. No dije nada. Continuó, no digo que esto termine el proceso, pero lo cambia significativamente. Asentí. Bien. Se inclinó hacia adelante. Has estado increíblemente compuesta a través de todo esto. Pero quiero que sepas que no tienes que estarlo. La miré. Si me permitieras sentir todo, nunca pararía. Asintió lentamente. Entonces déjame llevar algo de eso por ti. Exhalé. Por primera vez en años, me sentí vista. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de Rachel, vaya. Realmente te hiciste la víctima ahí dentro. Clásico. Luego otro, ¿crees que eres más lista que yo? No lo eres. Solo estás amargada. No respondí. Reenvié los mensajes a la doctora Bennet. Sin comentario, solo la prueba. A la mañana siguiente, entré en la cocina y encontré a mi padre en mi mesa, bebiendo café de mi taza. Me quedé helada. ¿Cómo entraste? Tu madre me dejó entrar, dijo sin levantar la vista. Tenemos que hablar. Crucé los brazos. ¿Sobre qué? Dejó la taza. ¿Estás sabotando esto? Levanté una ceja.
Diciendo la verdad. Estás desenterrando historia antigua para evitar hacer lo correcto. Lo correcto, repetí. ¿Te refieres a renunciar a un órgano por alguien que intentó arruinar mi vida? ¿Es tu familia? También lo soy yo. Se levantó, imponente sobre mí. Siempre has sido difícil. Siempre has necesitado ser la víctima. Me acerqué. Y tú siempre has necesitado un chivo expiatorio. Simplemente dejé de ofrecerme voluntaria. Apretó la mandíbula. Te arrepentirás de esto. Sonreí. No. Tú lo harás. Salió furioso, dando un portazo detrás de él. Me quedé allí, con el corazón latiendo fuerte pero firme. La doctora Bennett tenía razón. No tenía que estar compuesta. Pero lo estaba. Porque finalmente tenía el control. La reunión del comité de ética estaba programada para las 10 de la mañana de un miércoles. A las 10:17 de la mañana, fui médicamente descalificada como donante. El informe de la doctora Bennett fue claro: debido al trauma psicológico infligido por la receptora, proceder con el trasplante supondría un riesgo emocional significativo para la donante. Recomendación: descalificar por motivos éticos. No lloré. Tampoco sonreí. Simplemente me senté en el pasillo fuera del ala de trasplantes del hospital, mirando la pared mientras la noticia se asentaba como polvo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá: llámame. Tu padre está furioso. Lo puse boca abajo en el asiento a mi lado. Luego me levanté, agarré el sobremanila de mi bolso y salí del edificio. La oficina de Charlie no había cambiado. Las mismas paredes de cristal, el mismo arte caro en las paredes, la misma falsa calidez en la voz de la recepcionista cuando dijo: está terminando una llamada. ¿Puedo decirle quién está aquí? Yasmín, dije, observando cómo su expresión parpadeaba. Asintió y desapareció por el pasillo. 2 minutos después, Charlie salió. Parecía mayor, con el pelo más ralo, el traje más ajustado, pero todavía engreído. Vaya, dijo, forzando una sonrisa. Esto es una sorpresa. Levanté el sobre. Supuse que ya era hora. Hizo un gesto hacia su oficina. Hablemos. Entré, me senté y coloqué el sobre en su escritorio. ¿Qué es esto?, preguntó, ya inquieto. Correos electrónicos. Los originales. Los que dijiste que eran reales. No lo tocó. No sé qué estás intentando. Ella los falsificó, dije. Lo sabías. Los usaste de todos modos. Se recostó. Esa es una acusación seria. Tengo marcas de tiempo, registros de IP, la nota de voz de ella presumiendo de ello. ¿Quieres oírla? Tragó saliva. ¿Por qué ahora? Porque Rachel necesita un riñón, dije. Y todo el mundo actúa como si yo fuera la villana por no entregarle uno. Apartó la mirada, con la mandíbula apretada. No entiendes la presión a la que estaba sometido. Recursos Humanos me estaba presionando. Ella vino a mí, llorando, dijo que eras inestable. ¿Y no se te ocurrió preguntarme? Estaba protegiendo a la empresa. Me levanté. No. Te estabas protegiendo a ti mismo. Levantó la vista. ¿Vas a hacer público esto? Recogí el sobre y lo volví a meter en mi bolso. ¿Dije eso? Parpadeó. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que recuerdes este momento, dije. Cuando te des cuenta de que las mentiras que usaste para escalar son las mismas que podrían derribarte. Salí sin esperar respuesta. Esa noche, me encontré con Dicken en una pequeña cafetería cerca de mi apartamento. Él ya estaba en una mesa, tomando un té. Hola, dijo, levantándose cuando me vio. Pareces intensa. Semana larga, dije, sentándome frente a él. Se inclinó hacia adelante. He estado pensando en lo que dijiste. Sobre Rachel. Asentí. Ella te involucró a ti también, ¿verdad? Suspiró. Me pidió que mintiera. Dijo que si la apoyaba, ayudaría a la familia. Le dije que no. Dejó de hablarme después de eso.
¿Por qué no dijiste nada? Tenía miedo, admitió. ¿Y honestamente? Pensé que nadie me creería. Lo miré. ¿Estarías dispuesto a decirlo ahora? ¿Por escrito? Dudó, luego asintió. Sí. Te lo debo. Saqué mi teléfono. Y a su empleador también podría interesarle oírlo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿No estás jugando? No, dije. Ya no. Al día siguiente, recibí la carta oficial del hospital, donante descalificada debido a riesgo psicológico derivado de trauma familiar no resuelto. Deben buscarse donantes alternativos. La leí 2 veces, luego la reenvié a Mara, Rachel y mi padre. Sin mensaje, solo los hechos. En 5 minutos, sonó mi teléfono. Era Mara. ¿Pequeña egoísta? Colgué. Luego otra llamada a papá. Ignorada. Luego un mensaje de Rachel. ¿Crees que has ganado? Estás enferma. Siempre has estado enferma. Lo miré fijamente, luego escribí, no. Simplemente estoy finalmente lo suficientemente curada como para decir no. No le di a enviar. Lo borré. No merecía una respuesta. Más tarde esa tarde, Dicken me envió por correo electrónico una declaración firmada. Había puesto en copia al hospital y al empleador de Rachel. La leí 3 veces. En 2018, Rachel, apellido, se me acercó y me pidió que corroborara una narrativa falsa sobre Yasmín, apellido, que involucraba comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo. Me negué. Ahora me doy cuenta de que mi silencio contribuyó al daño causado. Respondí con 2 palabras, gracias. Luego me recosté y dejé que las fichas de dominó cayeran. Para el final de la semana, el empleador de Rachel lanzó una revisión ética interna, la Junta de Trasplantes cerró su expediente y le aconsejó buscar donantes alternativos, ¿y yo? Me senté en mi apartamento, tomando té, viendo el atardecer por primera vez en años sin sentir que me ahogaba. Querían un riñón. Les di consecuencias. Charlie me llamó a la mañana siguiente. Dejé que sonara. Luego envió un correo electrónico, por favor, ¿podemos hablar? No intento poner excusas. Solo necesito explicarme. Esperé un día entero antes de responder, mañana. Mediodía. Misma oficina. Ya estaba caminando de un lado a otro cuando entré. Las persianas estaban bajadas. Su corbata estaba floja. Había 2 cafés en la mesa. Había acertado mi pedido. No lo toqué. Yasmín, dijo, con voz baja. Gracias por venir. Me senté frente a él. Tienes 10 minutos. Se pasó una mano por el pelo. Entré en pánico en aquel entonces. Recursos Humanos amenazaba con abrir una demanda. Rachel vino a mí con esos correos electrónicos y no los cuestioné. Debería haberlo hecho. Lo sé ahora. No solo le creíste, dije. ¿Lo usaste? Dejaste que me echaran. Estaba pendiente de un ascenso, admitió. Dijeron que si lo manejaba discretamente, lo conseguiría. Fui estúpido y egoísta. Me incliné hacia adelante. ¿Y ahora? Suspiró. Ahora estoy aterrorizado de que lo hagas público. Que lo pierda todo. Lo miré fijamente. Dije que lo haría. No, dijo rápidamente. Pero podrías. Y tendrías razón en hacerlo. Me puse de pie. No vine aquí a amenazarte. Vine a recordarte que la gente como yo no olvida. Me miró. Entonces, ¿y ahora qué? Recogí el café que me compró, tomé un sorbo y lo dejé. Ahora vives con ello. Más tarde ese día, me encontré con Dicken en el parque. Hacía frío, pero el sol brillaba y el sendero para caminar estaba tranquilo. ¿Estás bien?, preguntó, poniéndose a mi lado. Mejor de lo que he estado en años, dije. ¿Y tú? Esbozó una media sonrisa. Todavía esperando las consecuencias. Ella le dará la vuelta, dije. Siempre lo hace. Esta vez no, dijo. Le envié a su jefe una copia de mi declaración. Y el clip de audio.
No hay mucho que manipular. Lo miré. Eso fue valiente. Se encogió de hombros. Estaba pendiente. Caminamos en silencio por un rato. Luego dijo, siempre me pregunté por qué no te defendiste más en aquel entonces. Lo hice, dije. Solo que no de maneras que nadie pudiera ver. Asintió. Siempre fuiste lista. Aterradoramente lista. Sonreí. Eso fue lo que me metió en problemas. Dejó de caminar. ¿Crees que alguna vez los perdonarás? Miré el estanque helado. El perdón no es el objetivo. La paz sí. No insistió, simplemente caminó a mi lado. Nadie había hecho eso en mucho tiempo. Esa noche, recibí la notificación oficial. El hospital había cerrado el expediente de trasplante de Rachel. Ya no era elegible para recibir un riñón mío ni de nadie hasta una revisión adicional. Reenvié el correo electrónico a mi madre. Sin mensaje. Respondió con una sola línea, lo siento. Debería haberte creído. Lo miré durante mucho tiempo. Luego dejé mi teléfono y apagué las luces. A la mañana siguiente, me desperté con una alerta de noticias, ejecutiva de relaciones públicas local suspendida pendiente de investigación interna. No había nombre en el titular, pero la foto contaba la historia, Rachel, saliendo a paso rápido del edificio de su oficina, gafas de sol puestas, labios apretados. Desplacé el artículo, alegaciones de manipulación laboral y conducta ética indebida. No sentí alegría. No sentí lástima. Simplemente me sentí terminada. Más tarde esa tarde, recibí una llamada de Mara. «La has destruido», dijo, con voz temblorosa. «No», dije. Ella lo hizo sola. «Está enferma, Yasmín. Podría morir». «Estaba enferma antes de que sus riñones fallaran», dije. «Simplemente no querías verlo». La voz de Mara se quebró. «Eres una traidora a tu propia sangre». Me reí. «Hiciste a tu niña dorada de basura y quemaste lo que era real en mí». Colgó. No volví a llamar. Esa noche, Dicken y yo nos sentamos en mi sofá, viendo un documental al que ninguno de los dos prestaba realmente atención. «¿Alguna vez piensas en irte?», preguntó. «Todo el tiempo», dije. «Pero ya no estoy huyendo». Asintió. «Bien». Nos sentamos en silencio por un rato. Luego dijo, «Sabes, solía pensar que la venganza se trataba de desquitarse». ¿Y ahora? Ahora creo que se trata de liberarse. Lo miré. Quizás sea ambas cosas. Sonrió. Quizás. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes, y por primera vez en años, no sentí que estuviera en llamas. Me sentí limpia. Sin cargas. ¿Enter? El mensaje de voz de Mara llegó justo después del mediodía. «Eres una desgracia. Rachel está en el hospital de nuevo. Sus números están peor. Podrías haberla salvado. Elegiste no hacerlo. Tendrás que vivir con eso». Lo borré sin escuchar hasta el final. A las 3:15 de la tarde, entré en el estacionamiento del hospital para lo que se suponía que era la reunión final de coordinación del trasplante. No para mí, solo una formalidad para la familia, los médicos y Rachel. No estaba obligada a asistir, pero lo hice. Quería verlo deshacerse con mis propios ojos. La sala de conferencias ya estaba llena cuando entré. Rachel estaba sentada a la cabeza de la mesa, pálida y furiosa, con los brazos cruzados con fuerza. Mara estaba a su lado, susurrándole algo al oído. Mi padre estaba de pie cerca de la ventana, con la mandíbula apretada, negándose a mirarme. Mamá estaba sentada sola en la esquina, agarrando su bolso como si fuera un ancla. El cirujano de trasplantes entró el último, hojeando una carpeta. «Gracias a todos por venir», dijo, acomodándose en su silla. «Hemos completado la revisión final sobre la elegibilidad del donante». Rachel se animó. «Entonces, ¿cuándo podemos programar la cirugía?» El cirujano no sonrió. «No habrá cirugía». Silencio. Continuó,
tranquilo y clínico, la donante, Yasmín, ha sido descalificada basándose en evaluaciones psicológicas y documentación de trauma emocional a largo plazo directamente relacionado con la receptora. La boca de Rachel se abrió. ¿Qué? Mara se inclinó hacia adelante. Lo siento, ¿qué trauma? El cirujano la miró, luego de nuevo a Rachel. Existe evidencia documentada de manipulación emocional, sabotaje laboral y daño psicológico. El comité de ética dictaminó que proceder pondría en peligro la salud mental de la donante. Rachel se puso de pie. Eso es ridículo. Está mintiendo. Ha estado tratando de arruinarme durante años. El cirujano no se inmutó. Tenemos grabaciones, correos electrónicos y declaraciones de testigos de terceros. Esta decisión es final. Rachel se volvió hacia mí, con los ojos desorbitados. ¿Tú hiciste esto? ¿Planeaste esto? Permanecí sentada. Dije la verdad. Eso es todo. ¿Manipulaste al médico? No, dijo la doctora Bennett, entrando en la habitación. Evalué los hechos. Me diste muchos. La voz de Rachel se elevó. Esto es una trampa. Siempre ha estado celosa de mí. La seguridad apareció en la puerta antes de que pudiera terminar. El cirujano hizo un gesto hacia ellos. Voy a tener que pedirle que se vaya, Rachel. No puedes hacer esto, chilló. Ella está enferma. Ella es la que está enferma. Los guardias dieron un paso adelante. Rachel retrocedió, todavía gritando, te arrepentirás de esto, Yasmín. Te arrepentirás. La escoltaron fuera. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Mara se levantó lentamente. ¿La has matado? La miré directamente a los ojos. No. Lo hiciste tú el día que le enseñaste que podía hacer lo que quisiera y nunca enfrentar las consecuencias. Abrió la boca, pero no salió nada. Papá pasó a mi lado sin decir palabra. Mamá se quedó. Yasmín. La miré. Lo siento, dijo, su voz apenas un susurro. Asentí una vez. Lo sé. ¿Se fue? Me senté sola en la habitación con la doctora Bennett. Me miró. ¿Estás bien? Exhalé. Sí. Fuera del hospital, la prensa ya se había reunido, micrófonos, cámaras, flashes. La suspensión de Rachel se había hecho pública. También el rechazo del trasplante. Alguien del comité de ética debió haber filtrado el informe. Pasé junto a ellos sin detenerme. Un reportero gritó mi nombre. Otro preguntó si tenía algún comentario. Seguí caminando. Sin gafas de sol. Sin pañuelo. Sin vergüenza. Por primera vez en años, no me sentí como un fantasma. Me sentí real. Y finalmente libre. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Hola, dijo mamá, con voz suave. Hice barras de limón. Pensé en dejarte algunas. Miré el reloj. No tienes que traer nada. Quiero hacerlo, dijo. Solo para ti. Sin cazuelas, sin mensajes. Hice una pausa. Vale. Te abro. Cuando llegó, parecía más pequeña. No físicamente, solo más silenciosa. Me entregó la lata y entró como si no estuviera segura de tener permiso. Todavía están calientes, dijo, dejándolas en la encimera. Abrí la tapa. Recordaste que me gustan sin azúcar glass. Sonrió levemente. Recuerdo más de lo que crees. Nos quedamos allí en silencio por un momento. ¿Cómo está Rachel?, pregunté. Parpadeó. Todavía en el hospital. Están buscando otro donante. Sin suerte todavía. Asentí. ¿Y papá? Dudó. No me habla. Levanté una ceja. Te defendí, dijo. Delante de él. Por primera vez. No supe qué decir a eso, así que solo dije, gracias. Miró alrededor de mi apartamento como si lo viera por primera vez. Es agradable aquí. Pacífico. Lo es.
Recogió una foto del estante Dicken y yo riendo en un banco del parque. Pareces feliz. Estoy llegando a eso. Dejó la foto. Creo que le creí porque era más fácil que creer que te había fallado. La miré a los ojos. No me fallaste. Simplemente no luchaste por mí. Asintió lentamente. Estoy intentándolo ahora. La acompañé a la puerta. Hizo una pausa antes de irse. Estoy orgullosa de ti, Yasmín. Realmente lo estoy. No dije nada, pero tampoco cerré la puerta detrás de ella de inmediato. Más tarde esa noche, Dicken y yo nos sentamos en mi balcón, envueltos en mantas, tomando té. ¿Viste las noticias?, preguntó. Asentí. El empleador de Rachel la despidió. Bebió su té. Sigue sin asumir la responsabilidad, ¿verdad? Nunca lo hará. Miró hacia la calle de abajo. ¿Crees que conseguirá un donante? Quizás. Quizás no. Se volvió hacia mí. ¿Te importaría si lo hiciera? Lo pensé. No. Ya no. Asintió, luego sacó algo del bolsillo de su abrigo. Un trozo de papel doblado. ¿Qué es eso? Me lo entregó. Escribí una carta. A Recursos Humanos, en aquel entonces. Nunca la envié. La desdoblé. Era corta, honesta, arrepentida. No sabía cómo ayudarte, dijo. Pero quería hacerlo. ¿Estás ayudando ahora? Sonrió. ¿Alguna vez piensas en volver al trabajo de terapia? Miré las luces de la ciudad. Quizás. No sé si quiero arreglar a otras personas todavía. Todavía estoy trabajando en mí misma. Me dio un codazo en el hombro. Lo estás haciendo bastante bien. Me reí. No lo gafes. Nos sentamos en silencio por un rato, del tipo que no necesita ser llenado. A la mañana siguiente, abrí mi bandeja de entrada y encontré un mensaje de un antiguo cliente, alguien a quien había ayudado años atrás, antes de que todo se desmoronara. No sé si todavía revisas esto, pero solo quería darte las gracias. Me ayudaste más de lo que crees. Espero que estés bien. Lo miré durante mucho tiempo. Luego presioné responder, estoy bien. Y gracias. Eso significa más de lo que crees. Cerré el portátil y miré alrededor de mi apartamento. Las plantas estaban vivas. Los platos estaban hechos. El aire se sentía ligero. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Dicken, ¿paseo más tarde? Respondí, sí. El silencio suena bien. Agarré mi abrigo y salí. El mundo no había cambiado. Pero yo sí. Pidieron un riñón. Les di consecuencias en su lugar.